Hola, buenas tardes, niños y niños. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ya inicié grabación. ¿Sí me escuchan? Hola maestra, buenas tardes. Hola, bonita tarde. Buenas tardes, profesora. ¿Sí se escucha bien? Sí, buenas tardes, Marianita. Ok. Bueno, vamos 38. Vamos a darles unos segundos más a que se conecten sus compañeros, los que faltan. ¿Estamos? Qué rápido. ¿No? Sí. Yo creo que se sale más rápido. Bueno, chicos y chicas, el día de hoy nos toca hablar de lo que es los choques que tenemos. Recuerden que ya vamos a... ¿Sí se ve? ¿No, verdad? No, aún No, no. Miss, aún no se ve la pantalla. Ok. ¿Ya se ve? Todavía no. Ya, ¿verdad? Ya, Miss. Ok. Bueno, la prevención y la asistencia de complicaciones de un choque. Ajá. Entonces, pues ya como ustedes ya vieron en su calendario que les mandó sus jefas de grupo, pues tenemos ya su examen el día 14 de diciembre, que creo que es para la próxima semana, creo que el lunes, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Sí, Miss, es el próximo lunes. Exacto.
Entonces, ustedes hacen su examen ese día, probablemente ya empiecen ustedes a tener sus exámenes, todo lo que ustedes han entregado, ya calificado. Pues ya nada más es cuestión que cada una de ustedes pues vaya sacando sus calificaciones para ver cómo quedaron. ¿Les parece? Recuerden que son los quiz, son los foros, son los entregables. ¿Qué otra cosa fue? Los 2 exámenes. Creo que nada más, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿tenemos algo pendiente con ustedes para entregar? Me parece que no, Miss. ¿No? Mis jefas de grupo, ¿ya no tenemos nada? No, maestra, ninguna duda. No, pero ningún pendiente de que ustedes tienen que entregar, Anaí. No, pues nada más es el entregable igual del podcast que tenemos hasta el día de mañana. Y ya de ahí creo que ya no hay otra cosa que entregar. Ah, y el practicario, pero pues no sé, ese hasta qué fecha nos iba a dar. Es el place, es Sí. el mapa mental y es el podcast, ¿verdad? 3 actividades con ustedes. Ah, no, era una infografía, era Ajá. el podcast y creo que ya nada más eso es lo que hemos entregado. Maestra, nada más eso. Ah, ok. Y Bueno, algo que mencionaron, la clase pasada del practicario. ajá, del practicar ahorita les voy a decir cómo lo vamos a manejar. Ok. Bueno, entonces esta semana o tal vez el place que lo iba, recuerdan que les dije que el place o o un mapa mental, pero creo que votaron todos por el place. ¿Creen que se les hace más fácil el place o el mapa mental? No, Miss, es que nunca comentó nada de un place. O sea, sí recuerdo que había comentado de un mapa mental, pero ese lo había comentado para principios del cuatri y nunca se activó. Solamente se activó la infografía y el podcast, pero no nos había mencionado nada de un place. Ok. Bueno, yo les recomiendo que metamos otra actividad porque recuerden que este es el porcentaje de sus actividades. Entonces, si yo nada más evalúo 2, pues el porcentaje puede ser menor. Ajá. Si yo Maestra, mandé, aquí tengo unos apuntes y dijo que la infografía, de hecho, iba a ser de medicamentos de anestesia, el mapa mental sobre la función de la enfermera instrumentista y circulante y el podcast de sutura. ajá, sí. Entonces, ¿qué les parece, chicas? Sí, mi niña, gracias, mi amor. Pues A ver, entonces, pónganlo, yo no tengo pónganlo, problema con hacer el mapa mental, Miss. a ver, chicas, pónganlo con sus jefas de grupo en Yo votación. tampoco. Ajá, métanlo en votación y qué es lo que quieren hacer, un place o un mapa mental. ¿Qué es para ustedes Mapa. más factible? Bueno, lo hablan y ya sus jefas de grupo al terminar la clase me avisan, por favor, chicas. Sí, maestra. Ok, para que sea justo y ecuánime, ¿no? Por mayoría de votos. Entonces, bueno, tenemos ahorita, bueno, tendrían que ser ustedes, pues, cada quien sabe cómo, pues, sacar su evaluación final. A mí nada más me constaría, pues, pasar todo lo que tenemos ahorita en Blackboard y pues, en sus calificaciones de los quiz, de los exámenes y de los foros, pues, a su sábana azul. Y bueno, pues, ustedes ya sabrían con qué calificación sale. Ahorita el podcast, pues es lo único que me hace falta calificarles. Y si se abre el place o el mapa mental, pues ya tendrían ahí otras 2 calificaciones, ¿verdad? Que podría ser que eso aumente.
Entonces, porque he estado viendo y pues sí, creo que salen un poquito bajas, pero bueno, si aumentamos un poquito más de actividad, pues probablemente suba. Ajá. Entonces, pues ya cada quien sabe cómo va. Esperemos que pues muchas vayamos bien y bueno, estaremos haciendo el examen el día 14. Todavía no me dan el día que con ustedes tendría que entregar calificaciones para el cierre, pero yo creo que después del 14, si no me indican nada, pues yo creo que el jueves tendríamos que estar, si quieren, con cada una de ustedes, pues viendo por una por una sus calificaciones y pues ya hacer ya la retro, pues ya cuando me indique la escuela. ¿Les parece? Sí, Miss. Sí, maestra. Para Miss, que todos estemos. Mande. Una pequeña dudita. Independientemente si se hace place o mapa, sería sobre los medicamentos de anestesia, ¿verdad? Ajá, sí, son medicamentos de Ah, anestesia. ok. Gracias, Miss. Ajá. Profesora, Entonces, mande. una duda. Entonces, ¿cómo quedarían los porcentajes de las evaluaciones? Están en su rúbrica, mi amor. No me acuerdo ahorita cómo quedaría, pero y la verdad que no saqué su rúbrica, pero en cuanto me ven que ahorita con eso de que se aumentó el quiz y los foros, recuerdan que al principio Ajá, no íbamos a sí. tener y que luego que sí, luego fue un relajo. Bueno, pues ya coordinación nos va a mandar las sábanas azules que ya vienen pues con cada uno de los porcentajes y cada uno de los que se evalúa cada rubro. Ah, ya. Entonces, Sí, es que tenía dudas sobre eso. sí, Porque mándeme, amor. tenía la evaluación inicial, pero ya con lo que menciona de los quiz y los foros y lo de la exposición y practicario, entonces ya me perdí un poco en eso, en cómo iba a quedar. Sí, es que recuerden que yo al principio, pues ustedes, se habló con que probablemente se iban a dar esos quizzes y esos foros, pero no eran seguros. Hasta incluso teníamos duda con eso de los webinares que ustedes también entraban. O sea, teníamos un relajo en sí. Pero ahorita ya la coordinación nos van a mandar ya las sábanas azules para pues para cada grupo, para que ya sean evaluados con ese porcentaje. Ajá. Yo digo Ah, que ok. ustedes, mientras hayan cumplido con cada uno de los puntos, pues ya no pasaría nada. O sea, ustedes mismas saben cómo van, ¿no? Sí, claro. Bueno, Exacto. muchas gracias. Sí, mi amor. ¿Quién más me preguntaba, mis niñas? ¿Hay alguna otra pregunta, chicas? Ninguna por el momento, Miss. Nada más ya No, esperamos que maestra. nos confirme cuánto tiempo vamos a tener para entregar. Ajá, ya pues prácticamente, si ustedes me dicen que sí, que se hace cualquiera de los dos, el mapa mental o el place, pues ya prácticamente se los habilito mañana y ustedes ya meterían, pero ya les dejaría toda la semana para que no se estresaran. Ajá, porque Ok, ya para la próxima semana, pues ya serían puros exámenes. Entonces yo ahorita se los habilito mañana, que es martes, y cerraría yo creo que hasta el domingo. Lo que no quiero es de que ustedes estén presionadas o se sientan presionadas. Ajá. ¿Les parece? Sí, maestra, sí, muchas Miss, gracias. perfecto. Gracias. Ok. Ajá. Y así sirve que ustedes lo puedan meter en el momento que ustedes puedan. Ajá. Entonces, bueno, pues si ya no hay preguntas acerca pues de lo que hemos estado hablando de su examen y bla, bla, bla. Bueno, pues empezamos con lo que nos toca, que es prevención y asistencia de complicaciones de los diferentes shock que hay. Ajá. Pues decimos que el estado de shock es un estado patológico en el que el organismo no recibe el suficiente aporte de oxígeno y nutrientes debido a una deficiencia circulatoria. Sus consecuencias pueden ser letales
jugando un papel muy importante la rapidez con la que se detecta y se trata. Los estados de shock se producen cuando existe una irrigación insuficiente de los tejidos del organismo. Esto hace que las células de dichos tejidos no reciban el aporte de oxígeno y nutrientes necesarios. Ajá. Entonces, ¿qué hay que saber de un estado de shock? Bueno, decimos que los estados de shock se caracterizan por una deficiencia circulatoria general. Esta va provocada que daña los tejidos y órganos del cuerpo y que no reciban el suficiente aporte de oxígeno. Como consecuencia, las células de estos organismos y tejidos comienzan a morir. Y esto, por supuesto, extraña graves riesgos para las personas afectadas. Bueno, se supone que cada shock, provoca en diferentes cuestiones en nuestra forma o en nuestro comportamiento de vivir, ¿verdad? O el cómo nosotros nos pase algún incidente o alguna causa. Ajá, recuerden que existen diferentes choques en donde ustedes, pues, al paso del tiempo, pues, hemos hablado de un choque anafiláctico, de un choque hipovolémico, y etcétera, ¿verdad, chicas? Sí, maestra. Sí, Miss. Ok. Pues decimos que el choque hipovolémico, debido a una disminución del volumen sanguíneo normalmente causado por una hemorragia interna o externa. Recuerden, el choque hipovolémico, pues precisamente, pues puede afectar lo que es también conocido como hemorrágico. Ajá. Recuerden cuando pues habló de un aneurisma con pacientes cuando se pegan y se golpean en la cabeza. Bueno, pueden ser diferentes, diferentes formas de que pueda haber un sangrado, ¿verdad? En este caso, pues estamos hablando de heridas quirúrgicas, cuando de repente el médico pues le da a la aorta del lugar por un llegue o por un mal descuido o por una mala praxis que se hace en esa cirugía, o probablemente en lugar de darle a una vena, pues le da una arteria, etcétera, ¿no? Infinidad de veces de cosas que pueden pasar en un choque hipovolémico. Ajá. También dice que es una afección compleja que se desarrolla por la pérdida excesiva de sangre o líquidos. Puede llevar a ser tan graves que el corazón no llegue a tener sangre y bombear. Ajá. Se origina cuando se pierde más del 20% de sangre o líquidos del organismo, lo que interfiere en el aporte de oxígeno y nutrientes hacia las células y causa difusión de varios órganos vitales, precisamente porque cuando ha perdido mucha sangre y empieza a perder pues sangre, ¿qué es lo que pasa? Pues que sí, probablemente el corazón ya no tenga suficiente aporte para estar bombeando esa sangre y por ende, pues los órganos ya no reciben ese contenido de sangre que pueden estar para estar vivos cada órgano, ¿verdad? Entonces es importante este tipo de shock porque regularmente esto lo vivimos, no es día a día, pero es probablemente uno en 100 pacientes que ya le dan a un lleguecito al otro, a aquello. Hay pacientes que pues entran por una vesícula y pues, ¿qué pasa? Que pueden morir porque en lugar de dar la vena, pues dan a la arteria hepática. Y entonces, ¿qué pasa? Pues los pacientes sangran y cuando le dan a la arteria, pues recuerden el calibre de esa arteria como es. Entonces, al momento de que los médicos cortan, inciden, pues ¿qué pasa? Pues que el bombeo de la sangre es tan excesivo que no pueden parar. Y entonces, ¿qué pasa? Pues el paciente se desangra y pues aparte de que los médicos de anestesia están pasando líquidos, estén pasando sangre, estén pasando plasmas, estén pasando críos, estén pasando concentrados plaquetarios, pues el paciente no sale. Y eso que nada más entró, ¿por qué?
por una vesícula, simple y sencilla vesícula. Entonces recuerden, y siempre les he dicho que cuando ustedes estén en el quirófano, pues van a ver una infinidad de cosas en donde ustedes dicen, ¿a poco todo eso puede pasar? Claro que todo puede pasar y puede pasar en segundos. Siempre les he dicho que todo paciente que entra a cirugía, pues tiene un riesgo máximo, porque pues no es tanto la cirugía, probablemente es la anestesia. Hemos visto que muchos anestésicos, pues, como son de que pueden producir reacciones, el tan solo el que entuben a un paciente, qué puede provocar, el tan solo el que hagan la mala praxis en hacer un bloqueo epidural y darle a la dura madre, qué es lo que puede suceder. O sea, todos esos tipos que hemos estado viendo durante todas estas clases, pues son consecuencias y son causas de una mala, de un mal procedimiento que se hizo, no a la mejor, y déjenme decirles, todo lo que pasa dentro del quirófano no es porque el médico lo quiera hacer, sino porque desgraciadamente, pues somos humanos, chicos, y como humanos tenemos errores, y pues desgraciadamente nosotros trabajamos con seres humanos, que finalmente si porque no nos dimos cuenta, un error humano, pues nos podemos llevar a la vida de ese paciente. Entonces, bueno, las causas de un choque hipovolémico, pues decimos que se originan con consecuencia de la pérdida de líquidos internos, o por la disminución de la masa de hematíes, y plasma sanguínea por hemorragias y por la reducción del volumen plasmático. Entre sus causas principales se deben de mencionar, como tenemos ahí. A ver, ¿quién me dice primero qué es hematíes, chicas? Y esto probablemente se pueda ver antes de que el paciente pueda llegar a un choque hipovolémico. Pues el hematíes es básicamente el eritrocito, ¿no, Miss? Ajá. Sí, ese sería el eritrocito. Ajá, es la hemoglobina. En sí bueno, es sí. la hemoglobina. Ajá. ¿Y esto qué es lo que hace la hemoglobina? ¿Qué es lo que pasa con la hemoglobina, mi niña? ¿Esta qué hace? ¿Qué función tiene nuestro cuerpo? Transporta oxígeno a todo el cuerpo. Exacto. La hemoglobina es la que transporta el oxígeno a todo el cuerpo. Exacto. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre, chiquita hermosa? Bueno, de las dos personas que hablaron. Sí, Cruz Basilio Mariana. Cruz Basilio. Mariana. Ajá. Sí, así es. Y la otra chica, Nava López. Karina Ico. Sí. Muy bien. Gracias. Muy bien. Entonces dice que como principales causas principales, pues tenemos un sangrado interno o de heridas externas, pues lo que vimos en lo que les estaba comentando, ruptura de un aneurisma aórtico abdominal. ¿Quién me puede decir qué es un aneurisma? ¿Quién me dice? Y esta se va formada en las paredes de precisamente. ¿Es una inflamación en las paredes de las arterias? Ajá. Son como pequeños globitos, ¿no? O sea, que se van pegando, se van adhiriendo a esas paredes de los vasos sanguíneos y por ende esa se va inflamando poco a poquito. Es como un globito, ¿no? Que se van pegando y si eso se empieza a tronar, esos son los aneurismas que pasa. Ajá, que eso es la interrupción del sangre de repente, de repentina, precisamente porque como es el globito que se va llenando de sangre y se va acumulando y no nos damos cuenta, ¿verdad? Hasta que se truena y ¿qué pasa? Pues es el sangrado activo. Entonces, eso es importante. Vómitos prolongados y cuantiosos, ¿por qué creen que sea una consecuencia de un choque hipovolémico? ¿O por qué están entre las causas?
Por la pérdida de líquidos. Exacto. Muy bien. ¿Quién eres? Aguilar Romano. Aguilar Romano Lisset. Muy bien, Lisset. Lesiones de órganos sólidos, pues lo que ya habíamos hablado. Obstrucción intestinal. ¿Por qué la obstrucción intestinal? ¿Ustedes por qué creen que pueda tener esta de cuando yo les he hablado de las resecciones intestinales, de la colostomía, de la ileostomía, de los estomas? ¿Por qué? Por la falta de irrigación de la sangre, podría ser mí. Ajá, y también por la interrupción mecánica, que recuerden que cuando ya no está el tránsito intestinal formado, pues ¿qué hacemos? Interrumpimos y cortamos, ¿verdad? Y entonces eso ya no hace como que una digestión como debe de ser al 100%. Entonces, todo tiene que ver. Ajá. Quemaduras extensas, pues también, ¿verdad? Aiko, tú me contestaste esa ahorita, Sí, ¿verdad? Ajá. sí. Las quemaduras, ¿por qué creen, chicas? Igual por la pérdida de líquidos. Por la pérdida de líquidos. ¿Mande? No, lo que decía mi compañera. Exacto. Ajá. Sudoración excesiva, pues también por la pérdida de líquidos, ¿verdad? Que recuerden que uno no puede estar sudando tras sudando. ¿Y a esto cómo se le llama? Sudoración excesiva. ¿Cómo se les dice en terminología médica o en terminología de enfermería? Diaforesis. Diaforesis. Exacto. Muy bien, entonces, desgraciadamente nosotros no podemos dejar que un paciente esté sudando y esté ahí con todas las sábanas mojadas, porque puede caer en un choque hipovolémico. Gastroenteritis, pues también por la misma pérdida de que una paciente no puede estar con sus infecciones constantemente y estar pues evacuando y estar haciendo pérdidas insensibles. Entonces recuerden que un choque hipovolémico no nada más es el sangrado activo y por eso cae en choque hipovolémico. Ajá, aquí les estoy enseñando algunas de las causas que pueden ser causas de un choque hipovolémico. Pero si, bueno, nos adentramos un poco más, pues vamos a ver que las causas son muchísimas e infinitas, ¿no? Bueno, los síntomas de choque hipovolémico varían en función del volumen volumen de sangre o de líquidos perdidos. Es decir, que cuanto más disminuya, más severas las consecuencias. En cualquier caso, debe ser motivo de atención médica inmediata, puesto que interdependientemente de su nivel de gravedad, constituye una amenaza de muerte. Algunos síntomas que pueden experimentar son, bueno, pues vemos que es el estado mental alterado con ansiedad y agitación, disminución o ausencia del gasto urinario, coloración azul en los labios y uñas, piel fría, especialmente en las extremidades, hipotensión, que la presión esté baja. Cuando la hemorragia es externa, su signo principal es un sangrado confuso en las zonas de la herida. En el caso de hemorragias internas, el paciente también puede sentir hemorragia, puede sentir y se puede observar pues las hemorragias vaginales, la inflamación abdominal, los dolores abdominales, el sangrado en las heces. ¿Cómo se llama ese término de sangrados en las heces? Melena. Melena, correcto. ¿Sangrado en la orina? ¿Es la emesis? Hematuria. Hematuria, correcto. Entonces, estos son algunos de los síntomas que nosotros podemos detectar en los pacientes. Recuerden que las hemorragias internas pues no se pueden ver a simple vista hasta que no presenten alguno de estos síntomas. Regularmente las hemorragias internas pues se van y buscan alguna salida, ¿verdad? Y ya sea por vía vaginal, por vía fecal o por vía urinaria. O sea, de alguna forma
esa hemorragia tiene que salir. Y nosotros debemos de ser bien observadores en cuestión de cómo, por eso es esto de cómo hizo del baño, cómo orinó, o sea, ¿por qué creen? Y todo tiene un porqué. Porque nosotros o cuando estamos ahí, el médico dice, observar cómo la orina y volumen, observar las heces fecales, o sea, porque principalmente pues es uno de estos, ¿no? Y más cuando salen pacientes posoperados, pues nosotros tenemos que observar que por ninguna vía él filtre hematuria, porque entonces estamos viendo que por ahí alguna fuga que no se hizo bien y a lo mejor está haciendo no se hizo una anastomosis como debería y por eso el paciente empieza a tener alguna fuga y eso lo va a hacer mediante estas partes. Ajá. ¿Vamos bien, chicas? Sí, Miss. Ok. Bueno, el diagnóstico, pues, inicial, pues dice que es una evaluación física del paciente que pueda mostrar algunos de los síntomas que hemos visto en el apartado anterior. Bueno, pues ¿cuáles son? Pues estos los que estuvimos mencionando. Posteriormente se realizan pruebas complementarias de laboratorio que incluyen análisis químico de sangre, que incluye pruebas de funciones renales y exámenes que busquen evidencias de daño al miocardio. Ajá. Endoscopía, tomografías computarizadas, ecocardiografías o radiografías en las zonas bajo sospecha. Ajá. Endoscopía, bueno, pues decimos que es para examinar el estómago y los demás órganos en el tracto gastrointestinal. El sondaje vesical, sonda puesta dentro de la vejiga para que se mida la diuresis. Hemograma o conteo de sangre completa. Ecocardiografía para medir el ritmo cardíaco, el cateterismo cardíaco derecho, el análisis de orina y la gasometría. Ajá. Estos son algunos de los exámenes que se les podría hacer a estos pacientes, pues para determinar su diagnóstico diferencial, para saber qué es lo que está pasando con ellos. Bueno, pero estos estudios pues ya se los mandará su médico y nosotros estaremos al pendiente, lo que a nosotros nos compete de estar al pendiente de que se haga su requisición y que el paciente vaya a pedir su consulta para esos laboratorios o para esos estudios de gabinete para que le realicen la prueba. Ajá. Decimos que el tratamiento pues lo logramos, si es un tratamiento oportuno del shock hipovolémico, es fundamental para mejorar el pronóstico del paciente y evitar desenlaces finales fatales. No sabía que 5 alimentos para tener una sangre de la mejor calidad, pues son medidas extrahospitalarias. Se debe mantener al paciente caliente y cómodo para evitar la hipotermia. Pues eso creo que todos lo hemos, regularmente ahorita ustedes en todo lo que hemos visto, pues hemos dicho y hemos hablado de los colchones térmicos, pues precisamente esta es una de las funcionalidades para qué sirven esos colchones térmicos, ¿verdad? Lo ideal es que las personas se acuesten horizontalmente con los pies elevados a 30 centímetros para facilitar la circulación hacia la parte superior del cuerpo. No deben suministrar líquidos vía oral. Ajá. Precisamente, pues nos indican que lo mejor es de que el paciente entre menos bombeo hacia las extremidades y llegue en menos tiempo, pues es más fácil que nosotros elevemos los pies, pues precisamente para que el aporte que el corazón esté bombeando, pues llega más rápido a hacer el proceso de oxigenación y de estar bombeando esa sangre constantemente, para que no pueda haber un choque más rápidamente, ¿verdad? Medidas hospitalarias, bueno, dice que el tratamiento hospitalario está basado en el aporte de sangre y de líquidos con el paciente. Recuerden que aquí, pues ya en un hospital, pues ya es diferente, chicos, porque aquí en el hospital regularmente si están viendo que el paciente va a caer en un choque hipovolémico o está en choque hipovolémico,
pues se maneja el RCP, pues se manejan los derivados de sangre, y pues empezamos a mantener líquidos, empezamos a mantener la solución Harma, pues para levantar volumen, que es lo que no queremos, ¿verdad? Que el paciente se quede sin líquidos y se vacíe por el sangrado que está perdiendo. También es posible administrar, pues, medicamentos para poder hacer el bombeo del corazón, pero bueno, eso ya el médico nos dirá qué medicamentos son, pues, para poder ayudar y hacer que el paciente, pues, no tenga ninguna complicación. También dice que, ¿me puedes estar leyendo, por favor, Aiko? ¿Terminas de leerlo, por favor? Perdón, Miss, ¿a quién llamó? Perdón, Aiko, por favor. Pero bueno. Ay, perdón, Miss, me levanté rapidísimo. No. Bueno, ya, termínale de leerle. Es que me estaba hablando la coordinadora, por eso te dije que si le leías, por favor. Ok, sí, es que me mandó un mensajito. Sí, tratamiento. Lograr un tratamiento oportuno del shock hipovolémico es fundamental para mejorar el pronóstico del paciente y evitar desenlaces fatales. ¿No lo sabías? 5 alimentos para tener una sangre de mejor calidad. Medidas extrahospitalarias: se deben mantener al paciente caliente y cómodo para evitar la hipotermia. Lo ideal es que la persona se acueste horizontalmente con los pies levantados a unos 30 centímetros para facilitar la circulación hacia la parte superior del cuerpo. No se deben suministrar líquidos vía oral. Medidas hospitalarias. El tratamiento hospitalario está basado en el aporte de sangre y líquidos que el paciente ha perdido. También es posible que se administren medicamentos para incrementar la función de bombeo de corazón. El profesional también hará un tratamiento específico sobre la causa del shock. Algunas veces, dependiendo de la gravedad de la lesión, se requieren intervenciones quirúrgicas. Ok, mi niña. Bueno, pues exactamente. Aquí dice que algunas de estas intervenciones pues necesita entrar inmediatamente a intervenciones quirúrgicas, precisamente porque si es un paciente posoperado, pues como les decía anteriormente, este tipo de pacientes pues regularmente el médico no hizo bien su anastomosis, la sutura no fue pues la ideal y se rompió, o probablemente se haya infectado y también haya un problema de infección y por ende se esté desangrando por ahí, o por muchas causas, ¿no? O que a lo mejor las grapas no dieron bien el grapeo, o sea, infinidad de cosas. Entonces también tendríamos que verificar si el sangrado viene por ahí, pero cuando son pacientes posoperados regularmente, el sangrado viene por la cirugía. Ajá. Un choque hipovolémico, pues cuando no es posoperado el paciente, pues podemos decir que puede ser por aneurismas o por una caída que el paciente haya tenido y pueda hacer un EBC, infinidad de cosas, ¿no? Pero si un paciente es posoperado, luego los médicos actúan rápido porque empiezan a pensar que es por el acto quirúrgico y entonces empiezan a hacer el trámite para que el paciente vuelva a entrar a cirugía y empezar a ver qué es lo que está fallando. Ajá, pues las medidas de soporte que tenemos, pues dice que aquí esas están ligadas a mantener las constantes vitales del paciente, que estas incluyen la administración de oxígeno, el chequeo de la presión arterial, control de la frecuencia cardíaca y respiratoria y el control de la diuresis para estar viendo cuántos son los líquidos que está perdiendo el paciente y cuántos son los ingresos que se le están administrando al paciente. Ajá. Ahora, bueno, bien, ya no tenemos ninguna duda con este shock hipovolémico. No, Miss, ninguna. Creo que quedó un poquito así bien entendible, ¿verdad, chicos?
Bueno, ahora hablamos del choque cardiogénico. Dice que este se produce cuando el corazón sufre un daño severo y queda incapaz de bombear su insuficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo. Clínicamente se distingue como las manifestaciones de la reducción del flujo sanguíneo hacia el cerebro, los riñones y la piel. La afección se puede desencadenar por un ataque cardíaco grave y de hecho se cataloga como una de las principales causas de muerte. No obstante, no todas las personas que sufren ataques llegan a tener un choque cardiogénico, de acuerdo a la Nacional de Estados Unidos. Los efectos del choque cardiogénico, pues dice que cuando se produce un choque, disminuye significativamente la presión arterial y debido a esto el riesgo de las arterias coronarias es deficiente. El corazón se debilita conforme y se reduce al flujo sanguíneo y posteriormente sufre daños severos. Pues aquí la sintomatología que presenta o que puede presentar este tipo de pacientes pues son latidos cardíacos rápidos, repentinos, sensación de dolor en el tórax, grave dificultad para respirar, disminución de la micción, respiración acelerada, agitación y confusión, pulso débil, o sea que sea desuniforme o uniforme o filiforme, sudoración profunda, manos o pies fríos, piel pálida y mareos. Si se dan cuenta la sintomatología del choque de arriba, pues si se dan cuenta muchos de los signos pues son casi iguales, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, Miss. Chicos. Entonces, para fijarse de un choque hipovolémico, pues necesariamente, pues un paciente que está hospitalizado y si es de, no sé, pongamos, ¿no? De un EBC, pues nos vamos a neuro. Si es un choque que es, porque es paciente posoperado, pues nos vamos a las heridas. Un choque cardiogénico, ¿a dónde nos tendríamos que ir, chicas? Pues así de corazón, ¿no, Miss? ¿Qué más? ¿Un electro o algo así? ¿Quién más dice? ¿O a qué se refiere Pues, a qué nos tenemos que ir? Pues que si es un choque cardiogénico, nos estamos diciendo, como lo comentaste tú, ¿no, mi amor? Que nos vamos al corazón directo, a cardiología, ¿verdad? Porque sabemos que ese paciente puede tener ya problemas cardíacos en, no sé, diferentes enfermedades cardíacas en donde a lo mejor pues el corazón estaba haciendo mal su función y por ende, ¿qué pasa? Pues entonces nos vamos a esa especialidad. O sea, ¿se dan cuenta cómo estos choques, pues como que nos vamos dividiendo ya hacia diferentes especialidades? O sea, no porque digamos, o sea, casi toda la sintomatología, todos los signos que sientan, pues son como que aquí a lo mejor pues es la supresión del dolor en el tórax, ¿no? En la hemorragia que vimos. También hay respiración acelerada, también hay pulso débil, también hay sudoración profunda, también hay manos y pies fríos, también pues la palidez de tegumentos, también los latidos del corazón son pues rápidos. ¿Cuál signo nos llamaría en un paciente con hipovolemia? Un choque hipovolémico. La presión arterial y la taquicardia. Baja la presión y con taquicardia para compensar todo eso, pues bajo volúmenes. Exactamente. Y en el hipovolémico, pues tendríamos que ver rasgos o rastros de algún tipo de sangrado por cualquier vía, ¿verdad? En este hecho, cardiogénico, pues no, nunca va a haber sangrado o rastros de sangre.
sino va a haber más bien el dolor. Ajá. Cuando este choque es causado por un infarto agudo del miocardio, problemas se complica aún más debido a la existencia a la previa trombosis coronaria. Antes de originarse una lesión cardíaca importante, la presión arterial, la diastólica, la de abajo, pues tiende a disminuir a menos de 45 milímetros de mercurio. Si el corazón se encuentra en ocasiones normales, sin embargo, si el vaso sanguíneo coronario ya está bloqueado, se pueden producir trastornos cuando la presión sistólica, la alta, baje a de 80 a 90 milímetros de mercurio. Por este motivo, los médicos deben tomar medidas para evitar cualquier periodo de hipotensión en los pacientes de este riesgo o que estén en riesgo de sufrir un paro, un shock cardiogénico. Ajá. Aquí a este tipo de pacientes, pues la presión arterial es indispensable mantenerla en los parámetros normales para evitar, pues aparte de que el paciente pueda tener un choque, pues evitar alteraciones en esto de la presión arterial. Recuerden que la presión arterial en pacientes, en todo tipo de pacientes, pues es muy mala, porque ya estamos hablando del corazón 100%, ajá, o de la falla orgánica que podamos nosotros tener en el corazón. Entonces, es muy importante todo esto, chicos. ¿Hay alguna pregunta acerca del choque cardiogénico, chicos? ¿Del anafiláctico? Por el momento no, Miss. Ok, bueno, pues ahora vamos a hablar del choque anafiláctico y se dice que puede que haya oído hablar algunas veces de este choque anafiláctico. Incluso cabe mencionar las posibilidades que haya sufrido. Cuando una persona con una alergia grave se expone a sustancias a las que son alérgicas, pueden sufrir una reacción potencial mortal a la que le llamamos un shock anafiláctico. Cuando se desencadena el shock anafiláctico, la presión arterial cae, las vías respiratorias se estrechan, la persona afectada puede perder la conciencia. Por eso es tan importante reaccionar a tiempo. Por eso es de que yo les digo, chicos, y siempre les he dicho que ustedes, aun cuando ya sean licenciados, van a tener su cédula profesional, van a actuar como profesionales de la salud y como ende, ustedes no estén haciendo, bueno, este es un consejo propio de mí, es meramente un consejo que pues quieran tomarlo, adelante, si no, pues también ustedes al paso del tiempo se van a enseñar que ustedes no porque llegue, pues que la comadrita, la amiga, la vecina, la tía, el pariente, ustedes estén inyectando cosas o estén administrando sueros con medicamentos. ¿Por qué? Porque recuerden que el choque anafiláctico puede suceder en segundos. Si el paciente es alérgico a algo que ustedes administraron por vía intravenosa o por vía intramuscular, pues recuerden que el proceso es más rápido y en segundos se puede morir ese paciente. Entonces, si ustedes recuerden que ustedes estando dentro de una institución, pues la institución los avala porque ustedes están yendo bajo las indicaciones médicas y hay un médico que respalda esas indicaciones. Si algo le llega a pasar al paciente cuando se está administrando ese medicamento o solución o lo que sea, pues ahí actúan de inmediato y aparte de que actúen de inmediato, pues la institución los protege porque ustedes están trabajando para una institución. Ajá. Pero si ustedes eso lo hacen en sus casas y llega a pasar algo y el paciente muere, pues desgraciadamente ustedes tendrían que, pues un mal rato sí la pueden pasar. Porque en primera, si ustedes llevan una receta y se está administrando el medicamento bajo esa receta, pues tal vez salgan, tal vez no les quiten su cédula, porque finalmente mientras se aclare o no se aclare, ustedes cometieron ahí un agravio. Entonces se van a donde tengan que irse, no sea lo penal.
mientras se resuelve. Y más, si ustedes administraron algo que desgraciadamente, porque la comadre o la vecina les dijo, es que me dijo el doctor que sí, que me lo podía aplicar, usted es enfermera, de verdad, póngamelo porque me siento muy mal. Y ustedes por humanismo, por ser buena gente, por ser lindas, pues se lo administran. Y llega a pasar algo, pues sus familiares acaso les van a decir que porque fueron lindas se lo aplicaron y les van a ayudar. Pues claro que no, chicas. Entonces yo hoy por hoy, pues yo soy enfermera, soy licenciada, pero yo soy nada más enfermera del Hospital General. En la calle yo no soy enfermera y yo tal vez no tenga ninguna profesión. Tal vez soy maestra, pero pues no pasa nada. Yo no inyecto, yo no pongo sueros y yo no hago nada. Ajá. Si un vecino viene y me dice, señorita, es que mi familia que se está muriendo, pues sí, pero finalmente si usted no tiene con qué, es que me habló el doctor y me dijo que sí le podía administrar esto. No, ¿sabe qué? Si no tengo yo una receta que me avale que tengo que inyectarlo, no lo inyecto. Es que mi paciente está mal y yo ya le hablé al doctor y ese doctor pues me dice que ya conoce muy bien a mi familiar y que se le aplique esto. No, pues entonces vaya con su médico y que lo inyecte o que le haga. Porque finalmente así nosotros nos salvamos de todos estos, pues malos ratos que podemos pasar, chicos. Entonces yo les digo y les aconsejo, pues les doy este consejo, ¿va? Y ahorita lo vamos a ver por qué, ¿no? Porque si se dan cuenta, pues vean aquí lo que puede pasar inmediatamente, ¿no? Pues aquí dice que se encadena inmediatamente, pues la presión baja, las vías respiratorias se estrechan, las personas afectadas pueden perder hasta la conciencia, pueden, no, o sea, se dan cuenta que si pierden la conciencia, empiezan a tener dificultad respiratoria y los signos vitales están desapareciendo. Ustedes en la calle, ¿qué pueden hacer? O en sus casas. Mientras llega la ambulancia, el paciente ya se les murió. Ajá. Bueno, aquí seguimos. Las causas del choque anafiláctico, pues nos dicen que el sistema inmunitario, porque finalmente se va a ese sistema, así como el cardiogénico al corazón, el hipovolémico a la sangre, pues en el anafiláctico pues estamos viendo que va al sistema inmunitario y segrega ciertas sustancias químicas como la histamina para intentar y aislar el halógeno, las alergias. La acción de este torrente de sustancias químicas en la sangre pueden causar un choque anafiláctico. Precisamente, pues la sintomatología que estamos viendo, pues aquí como ustedes lo ven, es hinchazón de la boca, ojos, nariz, dificultad para respirar, convulsivancias, dolor abdominal, náuseas y vómito, sensaciones de tener una bola en la garganta, aumento de los latidos cardíacos y bueno, pues aquí vemos que un poco más, que los agentes desencadenantes pueden ser mucho y más variados y difíciles, difíciles de predecir si nunca hemos estado expuestos a alguna alergia potencial. Lo más comunes son, pues bueno, aparte de los medicamentos, vamos a hablar que también pueden ser otras causas, pues las picaduras de los insectos, sobre todo los de las abejas, pues decimos una abejita, ¿no? Que nos puede causar, pero desgraciadamente pues pueden provocar un choque anafiláctico. Los medicamentos, los antibióticos como las penicilinas o algunos anestésicos. Recuerden que los antibióticos son muy, muy buenos, pero finalmente han provocado muchas reacciones en pacientes. ¿Por qué creen que hoy por hoy los antibióticos, hasta incluso para pedirlos, tienen que tener receta médica? Porque se empezó a ver que las gentes normales y comunes pues se sentían mal, pensaban que tenían un poquito de infección y se les hacía fácil ir a la farmacia, comprarse un medicamento, un antibiótico, porque decían, ahí es el antibiótico, me va a ayudar a quitarme esa infección. Y se lo administraban sin ninguna precaución, hasta que empezaron a ver que estos medicamentos estaban provocando alergias, que había muertes por negligencia de médicos, de enfermeras que administraban como loco estos antibióticos. Entonces empezaron a tener restricciones de estos antibióticos. Los anestésicos,
pues como vimos, hay muchos anestésicos que provocan daño, que provocan alergias y por ende tienen ellos que estar atentos y alertas a este tipo de medicamentos y de fármacos. Los alimentos, pues también mucha gente está también alergias a los frutos secos, a los cacahuates, al maní, a los mariscos, a la leche, al huevo, al látex. Al látex, recuerden que muchas veces hay gente, que yo no sé si alguna de ustedes, que ya se puso un guante normal, hayan presentado luego el rash, porque finalmente sí hay gente que son, que no pueden tener látex así en sus manos. Y esto les pasa regularmente cuando se ponen los guantes. Los guantes, recuerden que son de látex. Y precisamente, pues ese tipo de personas, pues siempre están peleando con los guantes porque siempre tienen ahí un rash que les da y que les produce urticaria y tienen un sinfín de cosas. Ajá. Bueno, los síntomas del shock anafiláctico, pues decimos que se experimenta y estos pueden ser reacciones cutáneas, la urticaria y picazón. La piel se ruboriza o palidice. Pueden aparecerse manchas rosadas, rosaqueas, pero son rosadas. Hinchazón en la lengua y en los labios. Alteración gastrointestinales pueden ser pues las náuseas, el vómito, las diarreas, los retorcijones, las dificultades para tragar, las sensaciones de las que la garganta se cierra, ajá, pues obvio, cómo no, problemas respiratorios, la respiración se hace difícil, hay congestión nasal, tos, sibilidados, opresión en el pecho, problemas cardíacos, el pulso se vuelve débil y rápido. Entonces, se dan cuenta cómo así en segundos puede pasar todo esto en pacientes, pero difícilmente la gente, pues, mucha gente dice, ay, si eres alérgico, ay, no pasa nada, pero pueden ocurrir este tipo de hecho y pueden morir hasta incluso por comerse lo que no se podían comer y por un mal hábito, pues ahí está. Si la anafilaxis no se trata a tiempo, puede derivar un choque anafiláctico. Los síntomas de este choque anafiláctico, pues como lo vimos arriba, pues son muchas dificultades para respirar, la sensación de ahogamiento, mareos, confusiones, sensaciones repentinas de debilidad extrema, pérdida de conciencia, etcétera, ¿verdad? ¿Qué hacer ante un choque anafiláctico? Bueno, vamos a hablar primero, pues en su casa, qué es lo que pueden hacer, colocar a la víctima en posición de cúbito dorsal, mantener a la persona cómoda y cálida, pues cubrirla, taparla, voltear la cabeza hacia el lado para que no se ahogue con su propia saliva, subirle las piernas, como lo habíamos dicho anteriormente. Si sientes que estás sufriendo una reacción anafiláctica buscando ayuda médica inmediatamente, si tienes un auto, aquí esto de inyectarse epinefrina, bueno, pues esto tiene que ser con mucha conciencia y saber que realmente se está yendo por un choque anafiláctico. Se pueden dar desde el momento que ustedes empiezan a administrar un fármaco, pues el paciente les va a decir que empieza a tener prurito, que empieza a tener comezón, que empieza a sentir que le falta la respiración, pues claro, porque el epiglotis empieza a inflamarse y empieza a evitar que empiece a oxigenar como debe de ser. Aquí dice que en esta literatura que la epinefrina es buenísima y que se administra. Pero bueno, yo en estos casos, pues lo primero que yo haría es de que si yo aplico algún medicamento, pues inmediatamente en cuanto el paciente empiece a sentir alguna reacción, es llevarlo al hospital inmediatamente para que no empiece a tener la sintomatología más avanzada. Porque recuerde que inyectar la epinefrina, pues tiene también algunas contraindicaciones que deberíamos de saber, ¿verdad? Y si no la sabemos, pues hay que buscar para saber qué es lo que puede dañarnos la epinefrina. Recuerden que es un ¿qué? ¿Quién me dice, chicas?
¿Qué maestra? Es un vasodilatador, ¿mi? Ajá, Como la adrenalina. Bueno, parecido. exacto. Exacto. Todos estos medicamentos son hormonas, ¿no? Que son, estas hormonas son neurotransmisores que van a hacer que incrementar ya sea la frecuencia cardíaca, ya sea que van a hacer que las paredes de los vasos sanguíneos se abran, o sea, van a ser esas hormonas que nos van a ayudar a que si ya se perdió ese, ese estímulo de cierre, pues él nos va a abrir, ¿no? Es como un camino que nos va a ayudar a abrir un camino para poder seguir permeabilizando tal vez a lo mejor las mucosas orales y la oxigenación, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, chicas? Sí, maestra, de acuerdo. Ok, mi amor. En el caso de que las personas con las que estamos estén sufriendo un choque anafiláctico, lo primero que debemos de hacer es pedir asistencia médica hasta que llegue la ambulancia y seguir las medidas de urgencia. Bueno, pues yo no pediría la ambulancia, ¿verdad? Porque recuerden que aquí en México, para que llegue una ambulancia, ¿de cuánto estamos hablando de que una ambulancia llega? Mínimo es de 30 a 40 minutos. Y eso es que sea una ambulancia particular y que la paguemos y que esté cerquitas de nosotros, ¿no? Pero la realidad es esta. Si las reacciones alérgicas es debido a una picadura de abeja, pues podemos extraer el aguijón de la piel y esto no se debe de apretar después de que quitemos el aguijón, pues no debemos de estar apretando porque dice que aquí podemos estar liberando ese veneno. También dice que ponemos a las personas en posición de anti-shock, que es acostado, boca arriba y con las piernas un poco elevadas para que la sangre siga influyendo hacia los órganos vitales. Si las personas tienen un autoinyector, pues también nuevamente la epinefrina nos la recomiendan, Mante. ¿Habló alguien? La posición de shock es la Trendelenburg, ¿verdad? Ajá, exactamente. Pero pues aquí nuevamente nos dicen que volvamos a inyectar la epinefrina, pero pues bueno, pues ya les comenté que si la tenemos a la mano, pues adelante, y si no, pues cómo hacerlo, ¿verdad? De aquí a que nos vendan una epinefrina, pues está difícil, porque como son medicamentos controlados y estos van al carro de paro, pues no tan fácilmente contamos nosotros en casa, ¿verdad? Si la persona ha dejado de respirar, realicemos una reanimación cardiopulmonar hasta que se llegue a la asistencia médica. Pues aquí si nosotros sabemos hacer un RCP básico, pues podamos que ayudemos al paciente. Si nosotros no sabemos hacer el RCP, pues hasta incluso podemos provocarle más daño al paciente, ¿verdad? No es así tan fácil como decir, ay, pues hay que hacer el RCP y pues no. Recuerden las consecuencias que nosotros el estar oprimiendo el esternón constantemente que podemos causarles, ¿verdad? Se encuentra, bueno, aquí dice que para que la víctima esté en el shock, se encuentre cómoda, pues ponerla en posición y con las piernas elevadas. Para que la víctima de shock se encuentre cómoda, además es necesario evitar que se acumule gente alrededor de las personas, despejar el espacio para que cuando vengan los equipos de urgencias, aflojar la ropa para que quede y pueda respirar mejor, taparla para evitar que que pierda calor, aunque aunque esto se vea en vano, pues taparla. Acuérdense en que nosotros entre más estemos cubriéndola o tapemos al paciente, pues también estamos ayudando a que no haya hipotermia, ¿verdad? Pues quitarle anillos, relojes, pulseras, si las personas se están hinchando, ya que todo esto, pues al ratito, pues hasta incluso nosotros podemos provocar que el paciente hasta se le corte el dedo por no quitarle el anillo por la falta de circulación o por el tiempo que estén. Recuerde que estos pacientes se empiezan a edematizar, entonces pues hay que checar. ¿Estamos de acuerdo con este hecho? Para irnos al siguiente. Sí, Miss. Sí, Ok, bueno, mande mi amor. Bueno, hablamos del shock séptico,
que bueno, es debido a una infección generalizada que provoca vasodilatación, caída de la presión arterial y por último la falta de irrigación hacia los tejidos. Ajá, decimos que este choque es un estado anormal grave del organismo en el cual existe hipotensión prolongada por ciertos periodos, generalmente 2 horas o más, causada por una disminución de la perfusión tisular y el suministro de oxígeno, como consecuencia de una infección y la sepsis, que de ella resulta, aunque en el microorganismo causa localizado por todo el cuerpo de manera sistémica o en un solo órgano o sitio del cuerpo. Por lo general, requiere el uso de medicamentos vasopresores para incrementar la presión arterial, a pesar de haberse realizado una restauración adecuada de volumen corporal de la víctima. Bueno, aquí el choque séptico, pues estamos hablando ¿de qué estamos hablando, chicas? ¿De qué hay qué? ¿Una qué? ¿De una infección? Una peritonitis. Una infección, ¿verdad? A nivel que se hable, hay una infección, como ahorita, ¿no? Ahorita podemos hablar de la pandemia. ¿Mande? Una pregunta, perdón. Sí. ¿Por qué genera vasodilatación una infección en la sangre? Pues por las bacterias que están acumulándose y la flora se está diseminando. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Pues la vasodilatación, porque finalmente están esas bacterias diseminadas en todo nuestro cuerpo. Y como se dice aquí, puede estar a nivel de un órgano o a nivel en todo nuestro cuerpo, o puede ser que esté en una parte localizada. Ajá. Aquí nos dice que hay que administrar vasopresores precisamente. ¿Esto de qué nos va a ayudar? Pues porque los vasopresores van a hacer que la presión arterial se esté regularizando. Recuerden que cuando hay una infección, ¿qué provoca? Que la temperatura aumente y la presión disminuye. Exacto. ¿Sí, mi niña? ¿Sí te contesté tu pregunta o nos regresamos? No, ahorita. Más que lo que me hacía complicado era porque este tipo de bacterias generaban la vasodilatación y por qué no se contraía el vaso. Si se supone que hay una infección y hay aumento del volumen intracelular, lo que debe de hacer los vasos, creo yo, era contraerse, pero pues... No, hay del lugar de contraerse, hay una vaso. Porque no sabemos ni de qué tipo de infección esté llegando, ni de bacteria que esté llegando. Ajá, entonces, en forma general, pues se habla como que es una sepsis, porque finalmente es un choque séptico. No sabemos a qué bacteria se esté hablando. Recuerden que hay bacterias gram negativo y gram positivo, que son en diferente forma, actúan en diferentes órganos. Ajá. Bueno, decimos que los síntomas del choque séptico, pues dice que esta enfermedad puede dañar cualquier parte del cuerpo. Es el corazón, el cerebro, los riñones, el hígado, los intestinos. Entre sus síntomas que pueden manifestarse los siguientes afecciones son extremidades frías y pálidas, temperatura corporal normal y muy alto o muy bajas. En pacientes también podrán sentirse escalofríos, ligera sensación de mareos, disminución o ausencia de ganas de orinar, presión arterial baja, concretamente al parámetro parado, palpitaciones, ritmos cardíacos acelerados. Pues bueno, los síntomas que presentan pues son similares o son semejantes casi a todos, pero nosotros recuerden que cada shock nos lo diferenciamos o nosotros hacemos la diferencia por la forma de que el paciente nos dice qué fue lo que pasó. Recuerden que cuando hay esto, inmediatamente llega el médico, llega el paciente y el médico ¿qué hace? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué el paciente viene inconsciente? Y inmediatamente ustedes, su reacción tiene que ser
Pues porque se le administró un medicamento, porque el paciente se cayó, porque el paciente ya tenía problemas de corazón. Entonces, desde ahí el médico actúa. Cuando ustedes van a un hospital o los familiares y empiezan como que es que quién sabe qué le pasó, es que quién esto, o sea, los minutos son apremiantes, chicos. Los minutos para que al médico y él dé un diagnóstico real, pues tiene que saber qué fue lo que pasó. Si ustedes van y le dicen, ¿sabe qué? Es que mi paciente, no sé, pongamos que el paciente le dio un choque, ¿qué choque quisieran ustedes que habláramos? Hemorrágico. Un choque hemorrágico. Y si yo llego y si les digo, es que ustedes son los doctores, y si ustedes me dicen, ¿qué pasó, señora? ¿Por qué el paciente viene en un estado de inconsciencia? Vamos a hablar que el paciente está inconsciente. El paciente no nos puede dar ningún dato real. Entonces, si yo llego y le digo, es que señorita, es que mi paciente empezó a ponerse mal y empezó a ponerse como que ya no quería comer, y pues es que no sé qué fue lo que le pasó. ¿Ustedes qué me van a decir? Señora, pero hay algo que le está detectando, que por qué el paciente viene inconsciente, no sé. Si el paciente viene con hemorragia activo, pues ustedes se van a dar cuenta que es una hemorragia. Pero si el paciente empezó a filtrarse, como les decía ese ratito, por medio de la orina, por medio de las heces, y que está desde hace 4 o 5 días defecando heces con sangre, y pues obvio que yo llegando al hospital, a lo mejor el paciente ya perdió un poquito más de volumen, el paciente no ha desayunado, no ha comido, no ha cenado, no ha tomado líquidos, el paciente está perdiendo sangre desde hace una semana y pues el paciente ya está descompensado. Y si yo llego y les digo así que no sé qué es lo que pasó, pues yo qué me puedo imaginar. Pues nada, no puedo hacer un diagnóstico real porque finalmente no estoy diciéndole lo que le está pasando a mi paciente. ¿Y el doctor qué va a hacer? Pues solamente es estarle administrando medicamentos para reposición de líquidos y el paciente viene con palidez de tegumentos, que son diagnósticos, que son, ahora sí, que son signos que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Entonces, si yo llego con la diferencia y les digo, oiga doctor, es que mi paciente que cree que él fue posoperado la semana pasada, le hicieron no sé, le quitaron la vesícula, pero ¿qué cree? Que mi paciente desde ese momento, pues mi paciente empieza a tener edema, su inflamación del estómago y empieza como que a orinar medio como con sangrecita. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Pues vamos a ver porque puede traer un sangrado interno, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Luego, vámonos a hacer un ultrasonido y vámonos a cirugía. ¿Cierto o no? No sé si ustedes en el hospital, o bueno, los que ya han ido al hospital, pues así se maneja todo esto. Por eso siempre les he dicho, cuando ustedes tengan y ya sepan un poquito ustedes más y más y más y más, y el día de mañana ustedes ya sean licenciados, ustedes cuando estén a sus familiares, traten de decirles, ustedes cuando vayan a un hospital sean concretos, sean firmes en lo que está pasando. Ajá. Si un familiar llega así, pues ustedes tienen que decir concretamente qué es lo que pasó con su familiar para que el médico actúe. Recuerde que son minutos en donde pueden salvar esas vidas. Ajá. Ustedes el día de mañana pues ya se van a dar cuenta cada vez más y pueden ustedes decirle, no sé, a lo mejor mi abuelita siempre tiene problemas del corazón. Y entonces si ustedes no llegan a estar, pues mamá, si ves que mi abuelita empieza pues a marearse y a perder el conocimiento, pues al momento que la lleves o que estén en la ambulancia, dile que mi abuelita empezó, pues ella ya tiene problemas del corazón. Y entonces inmediatamente los médicos van a decir que el choque ha sido un ¿qué? ¿Un choque qué? Hemorrágico. No, si el cardiogénico, porque el paciente ha tenido problemas del corazón. Que así nos vamos con cualquier choque, ¿no? Y entonces así nosotros podemos ayudar a esos pacientes más rápidamente porque el doctor va a actuar de manera más rápida. Ajá. Más concisa, ¿no? Como dice, entre más información tengan del paciente, pues mucho mejor. Exacto. Entonces, pero recuerden que esa información tiene que ser veraz y rápida, oportuna, para que los médicos pierdan menos tiempo y ellos actúen con mayor seguridad. Ajá. Entonces, por eso es bien importante que nosotros
pues regularmente si nosotros le decimos a a la gente que nos rodea, pues ustedes pueden decir, ¿tú cómo llegarías al hospital y cómo le dirías, no sé? Y te van a decir, ay, no, pues yo lloraría y me preocuparía y estaría pensando que por qué. No, pues es que ¿saben qué? Debemos de ser más puntuales en lo que nosotros vamos a decirle al doctor, porque el doctor va a empezar entonces a actuar antes de estar checando el expediente y antes de estar viendo si ya el paciente fue tratado, bla, bla, bla. Entonces nosotros como enfermeros tenemos que enseñar y educar a la población a cómo llegar a un hospital cuando un paciente llega de emergencia. Entonces, al día de mañana, pues ustedes a lo mejor ya lo harán con sus familias, porque pues finalmente nuestra familia es lo que nos duele, nos daña, y pues nosotros podríamos decirle a nuestras familias cómo ayudar para que ellos también se ayuden, ¿verdad? Maestra. Mande, mi amor. Pero ¿sabe qué? Eso es muy cierto, pero no siempre funciona. Por ejemplo, hace ratito estaba yo en el trabajo y llega un paciente que se había desmayado el día de ayer, entonces hoy fue a consulta. Le pregunto las molestias que llevaba el día de hoy y decía que se sentía muy bien. Le pregunté sobre mareo, náusea o algo así, no, que todo muy bien. Pero le puse el oxímetro y obviamente estaba desaturando. Y yo le empecé a preguntar, oiga, ¿he tenido estos síntomas? Bla, 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 para ver si tenía COVID o algo así. Y me decían que no. Y después veo su receta y sí tenía COVID. Entonces el paciente a veces por miedo no te dice esas cosas. Y después de eso les dije, o sea, les expliqué que era importante que nos dijeran todo eso, porque yo justamente dije, bueno, o sea, no está mareado, no tiene nada, no está tomando un medicamento que le haga bajar su saturación. Y dije, pues, ¿de dónde parto para saber por qué está su saturación tan baja? Estaba como en 70. Le explico eso y sí, finalmente sí tenía, por ejemplo, COVID, ¿no? Pero no todos los pacientes están como en esa disposición de expresarnos ese tipo de cosas. A veces piensan que por eso no los vamos a atender. Exacto, porque de verdad que la población mexicana en general, y hablemos todos, pues no sabemos manejar, o sea, hoy por hoy tan solo, y hablemos de la pandemia que estamos manejando hoy, tan solo un paciente que pues resultó positivo a COVID, ¿qué dice el paciente, no? Es que voy a ser rechazado por la sociedad, es que no me van a querer, es que todo el mundo me va a ver feo. O sea, qué tipo de ignorancia tan más tonta, ¿no? Y que no, mejor no hay que decir y mejor hay que escondernos y mejor pues yo voy a salir normalmente y no pasa nada, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Finalmente nos estamos, en lugar de ir bajando, pues el incremento de infecciones, ¿a cuánto ha llegado? Y tan solo los que estamos en los hospitales, ¿o no, mi niña? No sé, ¿quién eras, amor? La que ahorita dijo. Sí, Fernanda, en un consultorio, pero sí, justamente por eso le dije que era importante, ¿no? Yo le platiqué a él y a su familiar que era importante que me lo dijera para yo partir de ahí y sobre todo cuidarme y cuidarlo y sobre todo cuidar a la otra población. Le dije, no tiene nada, absolutamente nada de malo. Sin embargo, es importante que siempre nos manifiesten cualquier cosa, incluso si son hipotensos, hipertensos y todo ese tipo de situaciones para nosotros saber de ahí cómo comenzar con ellos. Ajá, exacto, no, pero pues la verdad que nosotros y la sociedad estamos tan ignorantes que mejor preferimos ocultar lo que tenemos y pues decir, pues allá en el hospital o en el consultorio o en donde yo vaya me van a curar. Pero ¿cómo es posible que podamos curar o podamos ayudar o podamos hacer menos grave lo que siente si no nos dicen la verdad, ¿no? Y entonces, por eso es parte de nuestra labor, chicas, hablar con la gente, decirle la importancia que es llegar a un hospital y decir qué es lo que tenemos con exactitud y con esa seriedad que nuestro cuerpo nos lo demanda, ¿no? El saber que, pues, si estamos enfermados del SIDA, de cualquier enfermedad, de gonorreas, de sífilis, de no sé, cualquier enfermedad habida y por haber, que sean de las más feas,
pues ni modo decirlo porque finalmente es una fuente de contagio que pueden ayudarme en el momento indicado. Y si yo digo, ay, es que quién sabe por qué me pasa, es que quién sabe desde cuándo, es que quién sabe, y ocultar, pues eso va a hacer que esto retarde y por ende el tratamiento pues va a tardar, y mientras se hacen estudios y mientras sí, mientras no, pues ya me infecté, ya me contaminé, ya hice y pues no me dijeron a tiempo. Entonces esto es parte de nuestro proceso, chicas. Hacer entender a la población la importancia que tiene llegar a un hospital y decir concretamente qué es lo que pasó para ayudar a nuestros familiares, ¿no? Si el familiar no pudiese hablar y si el paciente puede hablar, pues que sea más verídico de todo lo que ha dicho en su vida para que pueda resguardarse y salvar vidas, ¿no? ¿Vamos bien, chicas? Sí. Bueno. Maestra. Ok, el tratamiento para este choque séptico, pues nos dicen que es llegar a emergencias médicas, por lo tanto, en un gran porcentaje de los pacientes ingresan a la unidad de cuidados intensivos hospitalizar. Entre estos medicamentos se encuentra, el tratamiento se encuentra, pues, respirador a través de una ventilación mecánica, una diálisis, medicamentos para combatir la presión arterial baja, la infección de coagulación de la sangre, alto volumen de líquidos administrados por vía intravenosa, el oxígeno, los sedantes, la cirugía con el fin de drenar la zona infectada por si es necesario los antibióticos, pues regularmente si es una cirugía abdominal, pues una peritonitis, o hasta llegan a una pancreatitis, que es lo peor del caso, pacientes a lo mejor con insuficiencia renal crónica y se dañaron los riñones, pues hacer diálisis para hacer el intercambio de lavado de esos riñones que estén, pues a lo mejor todavía, pues probablemente salvados, ¿verdad? Ahora hablemos del choque neurogénico. Del choque anterior ya no tenemos preguntas. No, maestra. Ok, bueno, pues ahora nos toca hablar del choque neurogénico. Espérenme tantito. Perdón, mis niñas hermosas. Entonces, bueno, decimos que el choque neurogénico, bueno, es causado por una disfunción en el sistema nervioso autónomo que provoca que no regule bien la cantidad de sangre que llega a los tejidos. Ajá. Decimos que bueno, su diagnóstico, para diagnosticar esta condición, los medicamentos, primero realizar un examen físico para detectar síntomas adicionales y controlar su presión arterial. También hay una serie de pruebas que los médicos usan para mostrar la gravedad de esta lesión y causa del shock neurogénico. Las principales signos y síntomas de este shock, pues dice que que suelen seguir a consecuencia de un shock neurogénico son la disminución rápida de la presión arterial, de los latidos cardíacos. Sin embargo, también son frecuentes otros signos como son, pues la disminución de la temperatura corporal por debajo de 35.5, respiración rápida y superficial, piel fría,
y azulada, mareos y sensación de desmayos, exceso de sudor, ausencia de respuesta a estímulos, exceso de sudor, ausencia de respuesta, bueno, esta ya de estímulos, alteraciones del estado mental, reducción o ausencia de la producción de orina. Posibles causas de este shock neurogénico, pues decimos que la principal causa neurogénico son las lesiones que ocurren en la columna debido a un golpe fuerte en las costillas, caída de la altura de accidentes de tránsito. Sin embargo, una técnica incorrecta en la administración de la anestesia epidural es uno de algunas drogas o medicamentos que afecten el sistema nervioso. También pueden ser causadas de un choque de un choque neurogénico. Por eso les decía, cuando estábamos hablando de los anestésicos, que un choque por darle a la dura madre, pues puede provocar un choque neurogénico precisamente por las causas que estamos viendo aquí. La mala praxis que hacen los médicos en estarle dando, pues a donde no deben, ¿no? Pues aquí decimos que el tratamiento pues debe de ser iniciado lo más rápido posible para evitar complicaciones graves que coloquen en peligro la vida. De esta forma, el tratamiento puede ser iniciado inmediatamente en un puesto de primeros auxilios, pero debe de ser continuado en la UTI para mantener la evaluación constante de los signos vitales. Algunas formas de tratamiento son inmovilización, que se usa en casos de que ocurra una lesión en la columna de manera que evite que se agrave con los movimientos. Sueroterapia. Permite aumentar la cantidad de líquidos en el cuerpo y la regulación de la presión arterial. Administración de atropina, pues es un medicamento que aumenta los latidos del corazón en caso de que el corazón se encuentre afectado. El uso de epinefrina y efedrina, pues recuerden que estos son hormonas, estas son combinados en el suero que ayudan a regular la presión arterial. Uso de glucocorticoides, pues como la metilprednisolona, que ayuda a disminuir las complicaciones de las lesiones neurológicas. Además de esto, en casos de un accidente, puede ser necesario una cirugía para corregir las lesiones provocadas. Bueno, de esto ya, ¿verdad? Ya no tenemos preguntas. Maestra. ¿Mandé? Yo sí, en el caso de los shock neurogénicos, o sea, se manifiesta por dejar de sentir, no sé, en el caso de una lesión en la columna que quede paralizado, ¿eso puede ser un shock neurogénico? Exactamente, por las lesiones que están causando. Recuerden que la columna, pues, es fundamental, es la base principal pues está todo lo que es las raíces, todo lo que es, chequen aquí, que va desde el cerebro hasta el coxis, o sea, y todo esto está inervado de nervios. Entonces, si tienen un dolor, si tienen una lesión, hasta incluso una fractura en cualquier parte de la vértebra, pues puede llegar a un choque neurogénico precisamente por el dolor tan intenso, por las lesiones que están causando en esa columna. Qué bueno. Qué bueno que estuvimos hablando de que pues unas son causadas por accidentes y otras son pues por los médicos anestesiólogos, ¿no? Que hacen su mala, de que le dan, y no porque digamos que son médicos que no saben, sino porque recuerden que la dura madre ¿en dónde está? ¿En dónde está? La dura madre es una capa de la cabeza. No. Del cerebro. Sí, pero cerebro. ¿dónde? Dura madre. Del cerebro. ¿Y a dónde hay otra? En la médula. En la espina. En la columna vertebral. En la médula.
En la columna vertebral, recuerden que ahí tenemos tres, ¿qué es la dura madre? ¿Cuál otra? ¿Vía madre? La Vía pie madre. madre. ¿Y cuál otra? Aranoides. Entonces recuerden que esas las tenemos y esta regularmente, la dura madre aparece y esta está, recuerden que es desde el cerebro hasta la sacra. Y esta está en la médula espinal, está por dentro, esta es la que está recubriendo a esa columna. Es como la del cerebro, la dura madre, la que recubre al cerebro, ¿verdad? Porque tenemos dos, la del cerebro y la de la Entonces, columna. maestra, entonces la ¿La qué? meningitis sería un shock neurogénico. Podría ser, podría estar dentro, porque afecta. Bueno. ¿Con quién habló? Ahora sí que, ¿con quién habló? Bueno, pues decimos que las primeras fases en los choques, y hablamos de todo ya Yo, en general. maestra, perdón, es que se trabó mi Sí, micrófono. eso que vi. Emilia. Sí, yo Sí. le pregunté sobre la meningitis, que Ah, sí muy bien, podría Emilia. ser parte del shock. ¿Cuál es tu apellido, mi amor? Rosales Pérez. Rosales. ¿Y cuáles son las otras dos chicas que me dijeron, que me comentaron? Miranda Rodríguez. Yo, maestra. Borjas. Miranda Rodríguez, Verónica. Muy bien. ¿Quién más? Borjas Granados. Borjas Granados. María Fernanda. Muy bien, Fernandita. Oiga, maestra, como lo que le preguntó mi compañera Emilia, Ujú. que dice lo de la meningitis, que es muy cierto. ¿Será que no es un shock neurogénico, pero sí su complicación puede llevar a un shock neurogénico, como en el caso de un Exacto. EBC? No sé. Exacto. Un EBC ya muy complicado tal vez pueda llevar a todo eso. Exacto, porque recuerden en dónde está esa parte tan esencial y tan primordial. Entonces, si está dañado esto, puede provocar. El EBC recuerda que puede ser isquémico o puede ser hemorrágico. El EBC probablemente Hasta un pueda ser hipovolémico, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces recuerden que el EBC pues tiene que ser forzosamente en el cerebro, ya sea en el hemisferio derecho, izquierdo, en los 6 lóbulos que tenemos en el cerebro, etcétera, en cualquier parte. Entonces, pues sí, es parte o puede ser un choque de precisamente por la localización, pero son complicaciones ya extras a lo que tenemos como principal las meningias. Uh-huh. ¿Sí, mis niñas hermosas? Sí. Ok, bueno, pues la primera fase de estos choques, bueno, decimos, y estamos ya hablando en forma general y en forma de todos, pues debe de tener en cuenta que es una afección muy grave que pueden extrañar serios riesgos para las personas afectadas, que incluso la muerte si no se trata rápidamente. Por lo tanto, ante cualquier situación en las que se sospeche que una persona puede estar en uno de estos estados de shock, lo primero que se debe de hacer es llamar a los servicios médicos y bueno, si está en el servicio de urgencias o que ya esté hospitalizado, pues llamar inmediatamente al médico pues para saber qué es lo que está pasando. Entonces, pues aquí nuevamente, pues decimos que para el choque hemorrágico, pues también lo principal es ver, saber y controlar. Si nosotros la hemorragia es externa, podemos hacer, oprimir para evitar ese sangrado que sea más abundante. Si es interno, pues inmediatamente llevarlo con el médico para poder saber qué es lo que está pasando. Ajá, aquí tendríamos que evaluar los signos vitales, checar qué es lo que está pasando para poder que no bajen más de lo que ya puede ser.
Por último, el choque anafiláctico puede ser administrado por los antibióticos, los corticosteroides y la adrenalina, que son los medicamentos de elección para minimizar riesgos. Pero como yo les decía, pues estos medicamentos regularmente no están en casa y pues tendríamos nosotros que irlo a comprar, pero como son tratamientos que son medicamentos que son solamente controlados porque pues son medicamentos que necesitan, pues no los podemos tener en casa así de fácil. Pues bueno, ya teniendo lugar, así es que el choque hipovolémico, por ejemplo, puede ser llevado por transfusiones sanguíneas a fin de aumentar el volumen sanguíneo en pacientes. El cardiogénico, pues puede ser administrado por sustancias vasoconstrictoras que no estrechen los vasos sanguíneos y permitan la mejor irrigación. El choque séptico será necesario tratar las infecciones para provocar el choque mediante antibióticos, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya tenemos aquí pues varios choques que nosotros vimos, pues esperemos que pues les haya gustado la clase, esperemos que haya sido yo explícita con ustedes y bueno, pues si ya no hay alguna duda, chicas. Ya no hay alguna duda, comentarios, sugerencias. Si ya no hay también alguna duda de su evaluación, ya yo creo que el día de mañana que me puedan, por eso es lo que estaba viendo hace ratito, que les estaba pidiendo ya las sábanas azules para ir ya pasando sus calificaciones en las sábanas, pues para ver cómo, pues ya, como ustedes mismos vayan haciendo sus cuentas, vayan viendo cómo van a salir y pues yo ya nada más les daré la retro, les digo yo poco a poquito me voy con una y cada una de ustedes para ir sacando sus calificaciones, pero bueno, para que no nos tardemos más, pues ustedes vayan haciéndola y pues ya nada más a ver si concordamos con el número que yo tengo y ustedes tienen. ¿Les parece, chicas? Sí, maestra, muchas gracias. Ok, bueno. Oiga, maestra, una pregunta. ¿Qué pasó, Natalia? Entonces el mapa conceptual, ¿me podría repetir de qué tema sería, por favor? De fármacos anestésicos. Ah, ok. Medicamentos Gracias. anestésicos. Ajá. Anaí, ¿me podrías decir cuál fue la votación? Y por favor, la jefa de grupo, pues bueno, ahorita está ausente, pero quedó Heréndida o Herendia, Dávila, Liliana, Marlene. ¿Me podrían decir cómo quedaron? Maestra, ¿serían anestésicos generales? Sí. Gracias. Sí, mi amor. Maestra. Profesora. ¿Mandé? Perdón, una duda. Entonces el practicario, ¿cómo lo vamos a hacer? Sí, el practicario, pues recuerden que como esas prácticas nosotros no las hicimos en clase, no estuvimos en laboratorio, ni en el quirófano, ni nada de esto, pues meramente pues la práctica se hizo con lo que ustedes pudieron pues hacerlo en su casa y como ustedes pudieron manejar esa práctica. Entonces, el practicario tendría que pedírselos como se hicieron cada práctica, pero como yo sé que tuvimos delimitaciones, tuvimos problemas, tuvimos hasta incluso de la mala idea de cómo poderlo hacer o cómo poderlo realizar, yo estaba pues pensando y bueno, esto lo comenté con las coordinadoras de que los practicarios nada más, supongamos, las personas que hicieron la práctica del doblado de ropa, es la única práctica que el practicario que ustedes me van a llenar. Ajá, porque ustedes ahí pues van a hablar de lo que ustedes vivieron en esa práctica, ¿verdad? Cada una que tuvo su tema de la práctica, porque todas tuvimos una práctica en diferente tema, pues hagan ese practicario, llénenlo nada más. Las demás prácticas se quedan vacías, no se entregan. Nada más la de esa práctica. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta. Entonces, cada quien, por ejemplo, no sé si a un equipo le tocó la práctica 3, 2, cada quien va a hacer la práctica que según le haya tocado, ¿no? Exactamente, y bajo las limitaciones que ustedes tuvieron. Ajá. O sea,
Obvio que ese practicario no se va a llenar al 100 porque yo creo que hay veces que ni siquiera ustedes pudieron haber tenido el objetivo de esa práctica, puesto que ni siquiera tuvieron lo que pudieron haber tenido para esa práctica. Ajá. O sea, Profesora, mande. perdón, lo que pasa es que en mi equipo no nos dieron tema del practicario porque no iban a alcanzar los temas. Entonces, por ejemplo, lo que yo hice fue buscar información acerca pues de todos los temas y puse toda la información y le di formato a la práctica a cómo yo hago mis practicarios. No sé si es Exacto, correcto, sí, está porque bien, mi niña. en nuestro equipo pues no venía el tema en el practicario. Ah, ok. Entonces, si en su tema no venía el practicario, no lo pasen porque no venía tema de la práctica, pero sí metan el video que ustedes pues nos pasaron. Recuerden, a ver, a partir de ahorita ustedes tienen pues la tarea de todos sus trabajos, cada uno de ustedes, todo el trabajo que ustedes hicieron, el video en la clase, las actividades que ustedes hicieron de entregables, su participación en la clase del practicario. Ajá. Todas esas son evidencias que ustedes me las tienen que recopilar y ponérmelas en una carpeta. Ajá. Ponen su nombre de ustedes como, no sé, Natalia de Los Ángeles Martínez Reyes, ponérmela así con letras grandes mayúsculas y todo lo que tú hiciste, todo lo que trabajaste, todas tus evidencias. Me las mandas en una carpeta así y las mandas no sé, en este caso, Anaí, ¿me podrías ayudar con eso, con recopilar todas las carpetas de tus compañeras? Sí, maestra. Ok, para que se las manden entonces a esta Anaí, a su correo, para que ella todas las recopile. ¿Sí, mi Anaí? Sí, maestra. Sí, yo las Ajá. recopilo y se las mando. Ok, y del grupo del 9º, Liliana Marlene, ¿está? Liliana. Ay, creo que tampoco está. Bueno, del 9º, ¿quién me podría ayudar a recopilar todas las carpetas de sus compañeros? Oh, qué barbaridad, niños. En lo que mis compañeros de 9º contestan, solo para confirmar, en esa carpeta van a venir los entregables que le mandamos y las respuestas de los foros. ¿Cómo, Aiko? Sí, o sea, en la carpeta que quiere que le enviemos a nuestras jefas de grupo, van a venir, por ejemplo, el archivo de mi infografía, el archivo de mi práctica, por así decirlo, el archivo del podcast, o sea, esos archivos. Y aparte, todo eso. Un screenshot de las respuestas en los foros. No, en los foros, recuerden que esas ya vienen, nada más me van a mandar la actividad. Entonces, en este caso, los foros, sí nada más le tomas el screenshot y me lo mandas, porque esos son, pues es una evidencia de que tú te metiste a los foros. Ah, ok, perfecto, Miss. Y recuerda que esa yo tengo calificación y la tengo que dar. Supongamos tú, Karina, que me revisen y que me digan, a ver, abran la carpeta de Karina. Entonces, pues Karina tuvo, no sé, a ver, en el foro ella dice que aquí ella entró al foro y sacó, no sé, 10. A ver, pasa en el foro. Entonces tú me mandas el screen y ya. Ah, bueno, sí lo hizo. Ah, pues Karina, en el podcast dice que no hizo podcast, que tiene 0. Entonces abren tu carpeta y dicen, sí, efectivamente no hay una evidencia del podcast. Ah, bueno, entonces no. Entonces, así me reciben a mí. ¿Sí, Cari?
O sea, me revisan, das de cuenta que no de todas, pero sí me pueden decir o agarrar de cualquiera de una de ustedes. Y si ustedes no meten una evidencia a esa carpeta, pues entonces me dicen a lo mejor, oye, tú aquí le pusiste a esta Karina un 9 en el podcast, pero pues aquí no aparece el podcast de Karina, entonces, ¿dónde está su evidencia? Y yo le puedo decir, pues es que se le olvidó. No, no se le olvidó, entonces pone 0, anúlalo, porque no hay evidencias. Entonces yo tengo, ustedes todos en esa carpeta me tienen que poner todo lo que trabajamos dentro de clases y las actividades que hicimos, el podcast, el mapa, la infografía, todo. Hasta incluso el practicario el video de la práctica también tiene que ir ahí. Ajá. Y entonces en la carpeta tiene que decir tu nombre con letras grandes, ahí, Karina, ahí con Ava López. Tu carpetita en formato SIM, me vas a meter todo en esa carpeta y la vas a reducir en formato SIM para que se la mandes a Anaí, y Anaí ya empieza a recopilar todas las carpetas de todos y cada uno de ustedes. Ok, ¿Sí? Miss, ya entendí. Sí, gracias. Ok. Y así va a ser las del noveno. ¿Quién entonces no está entonces la que se quedó de jefa? Liliana Marlene. ¿O quién me quiere hacer el favor de avisarle a su jefa de grupo, a esta? Lo pueden enviar a mí, compañeras. ¿Quién es? Martínez Purata. Martínez Purata. ¿Cómo ven, chicas? Entonces se las mandan a Martínez Purata Celia Guadalupe. Igual le mandan sus carpetas. Sí, profesora. Ya te anoté, Cecilia, que te las manden a ti, ¿sí, mi amor? En formato sí, todas sus evidencias, por favor. Ok. ¿Sales? Entonces, muchas gracias, chicas, y cualquier duda que tengan, pues me mandan mensajito y ya. Pero ya ahorita nada más mandan pues no sé qué quedamos, chicas, el mapa mental o el place. Para habilitárselos mañana. Maestra. ¿Mande? En mi grupo la mayoría son los que quieren mapa mental. En casi, solo una persona creo que dijo place, pero pues somos la mayoría de los que queremos que se haga el mapa mental. Con mapa mental. Muy bien. Celia, ¿están de acuerdo que entonces sea mapa mental de los medicamentos anestésicos? También dicen que sí. Ok, perfecto. Entonces se queda con mapa mental anestésico. Se los habilito mañana y se cierra hasta el domingo en la noche. ¿O cuándo les dije? Sí, el domingo en la noche. ¿Sales? Ok, sí, maestra. maestra, muchas gracias. Muy bien, cuídense mucho y los veo para la siguiente clase. Que tengan excelente tarde. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, Miss, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, mis niñas.